A sus 73 años, Eleonora Sandoval sabía exactamente cuántos pasos separaban la sala de su casa del escritorio donde acababa de firmar su sentencia. 27 pasos. Los había contado mientras sus hijos, Rodrigo de 48 y Valeria de 45, intercambiaban miradas cómplices sobre el contrato de internación que descansaba entre tazas de café tibio. «Mamá, es por tu bien», repitió Valeria por quinta vez esa tarde, ajustándose el collar de perlas auténticas que Eleonora no recordaba haberle regalado. La temperatura en la sala marcaba 19 grados, pero el sudor resbalaba por la sien de Rodrigo mientras deslizaba el bolígrafo Montblanc, el mismo que su padre usó para fundar su primer negocio, hacia los dedos temblorosos de su madre. El reloj de pared marcaba las 4:47 p.m. del 15 de marzo, cuando Eleonora trazó su firma con una precisión que contradecía la supuesta demencia que la había condenado. «Residencia Jardines del Ocaso», leyó en voz alta, pronunciando cada sílaba como si degustara veneno. «Suena hermoso, ¿verdad, mamá?», sonrió Valeria, pero sus ojos calculaban ya la tasación de la propiedad. Eleonora notó el brillo, ese destello específico de avaricia que había visto en las pupilas de prestamistas desesperados durante sus 40 años en la banca. Pero si ellos esperaban ver lágrimas, se decepcionarían. Ella había aprendido hacía décadas que las lágrimas eran moneda devaluada en el mercado de la traición familiar. ¿Serían capaces sus propios hijos de lo que sospechaba? El motor del Mercedes S-Class plateado de Rodrigo ronroneó frente a la entrada exactamente a las 5:15 p.m. Habían contratado a un conductor, por supuesto. Ninguno quería mancharse las manos llevando personalmente a su madre al destierro. Eleonora observó cómo Valeria revisaba su iPhone, probablemente calculando cuánto tiempo tomaría vender los muebles antiguos del salón. «El tasador puede venir el lunes», musitó su hija al teléfono, creyendo que su madre no escuchaba. Pero Eleonora Sandoval escuchaba todo. Siempre lo había hecho. Durante el trayecto de 35 minutos hacia la residencia Jardines del Ocaso, ubicada en las afueras de la ciudad donde el asfalto se convertía en grava y las farolas escaseaban, nadie habló. Rodrigo tecleaba mensajes con una urgencia que delataba ansiedad. «Ya está hecho», alcanzó a leer Eleonora en el reflejo del vidrio. ¿A quién escribía? ¿A su esposa? ¿A su contador? ¿O tal vez a ese abogado turbio que había mencionado en Navidad? El edificio emergió entre cipreses como una fortaleza de concreto gris, con ventanas pequeñas y rejas decorativas que no engañaban a nadie sobre su verdadera función. Un letrero de neón parpadeante anunciaba «Jardines del Ocaso, cuidado integral para la tercera edad». Integral. Qué palabra tan conveniente para describir el olvido institucionalizado. La directora, una mujer de 50 años con uniforme blanco impoluto y sonrisa de manual de capacitación, esperaba en la recepción. «Señora Sandoval, bienvenida a su nuevo hogar», dijo con esa cadencia ensayada que usan quienes repiten la misma frase 15 veces al día. «Aquí encontrará paz y cuidado profesional». Paz. Eleonora reprimió una carcajada. La última vez que sintió paz fue en 1983, cuando finalmente liquidó la hipoteca del banco que ahora, sin que nadie lo supiera, le pertenecía por completo. Rodrigo y Valeria firmaron los documentos administrativos con una velocidad que evidenciaba su prisa por escapar. «Visitaremos cada semana, mamá», mintió Rodrigo mientras retrocedía hacia la puerta como si el edificio estuviera contaminado. «Prometido», agregó Valeria, aunque su calendario de Hermès probablemente ya estaba lleno con cenas en restaurantes de $300 por persona. Los vio marcharse sin voltear, sus siluetas recortadas contra el atardecer anaranjado que teñía el cielo de un color que recordaba a las hogueras, o a las últimas oportunidades consumiéndose. La enfermera Carmen, una dominicana de 38 años con acento caribeño y ojos demasiado observadores, acompañó a Eleonora a su habitación del tercer piso. «Número 304», anunció abriendo la puerta de una celda, porque eso era, de 20 metros cuadrados con una cama individual, un armario metálico, una silla de plástico y una ventana que daba al estacionamiento. «¿Necesita algo, señora Sandoval?», preguntó Carmen, pero esta vez sin la falsedad institucional. Había algo genuino en su tono, una curiosidad que Eleonora reconoció como inteligencia. «Sí»,
respondió Eleonora con voz súbitamente clara, sin el temblor que había fingido durante semanas frente a sus hijos. Carmen parpadeó, sorprendida por la transformación. Necesito que hagas algo por mí dentro de 3 días exactos. No antes, no después. 3 días. Del bolsillo interior de su abrigo de lana, el mismo que usaba en las juntas directivas cuando aún asistía usando peluca y gafas oscuras para que nadie relacionara a la anciana accionista con Eleonora Sandoval, la madre demente. Extrajo una tarjeta de presentación. No era ordinaria. Papel de algodón egipcio de 600 gramos, grabado en relieve con tinta dorada. Mauricio Beltrán, Asesoría Legal Estratégica. Un número celular. Nada más. Carmen tomó la tarjeta con dedos temblorosos, sus ojos moviéndose entre el cartón y el rostro de Eleonora. «¿Ustedes?» comenzó a preguntar. «Alguien que no es lo que parece», interrumpió Eleonora. «Alguien que necesita testigos de lo que está por suceder. Alguien que...» Hizo una pausa, midiendo sus palabras como un prestamista mide el oro. Alguien que va a demostrarle a sus hijos que subestimaron gravemente a la anciana con demencia. El reloj digital en la mesita marcaba las 6:32 p.m. En algún lugar de la ciudad, Rodrigo descorchaba una botella de Chateau Margaux, 2015, valorada en oro 850 para celebrar. Valeria transfería 50.000 de la cuenta conjunta que creía controlar hacia el depósito de su renovación. Y Eleonora Sandoval, sentada en su cama de resortes vencidos en una habitación que olía a desinfectante con fragancia a lavanda, sonreía con la satisfacción de un estratega militar que acaba de colocar la primera pieza de un jaque mate que tardaría exactamente 10 días en ejecutarse. Carmen seguía de pie en el umbral, la tarjeta brillando entre sus dedos bajo la luz fluorescente. «¿Qué quiere que le diga al abogado?», preguntó finalmente. Eleonora se recostó en la almohada delgada, cerrando los ojos como si el cansancio la venciera, pero su voz cortó el aire con precisión de bisturí. «Dile que la operación espejo ha comenzado. Él sabrá qué significa». Y Carmen abrió un ojo, fijándolo en la enfermera con intensidad que podría derretir acero. «Después de esa llamada, tu vida cambiará también, porque cuando termine esto, necesitaré personas leales, personas que sepan guardar secretos. ¿Eres una de esas personas?». La enfermera asintió lentamente, aunque no comprendía completamente en qué acababa de meterse. Lo que sí sabía, con esa intuición que desarrollan quienes trabajan años leyendo a pacientes entre pastillas y sábanas, es que la anciana frágil que sus hijos habían abandonado como basura inconveniente era cualquier cosa menos indefensa. Afuera, la noche caía sobre jardines del ocaso, con la promesa de secretos a punto de explotar. Y en la habitación 304, Eleonora Sandoval, dueña oculta del Banco Regional del Sur, institución financiera que manejaba activos por 2.400 millones y que casualmente financiaba cada préstamo, cada hipoteca, cada capricho de lujo de Rodrigo y Valeria, comenzaba la partida de ajedrez más peligrosa de su vida. «Oye, ¿y tú? ¿De qué país o ciudad nos sigues? Queremos saber dónde están nuestros oyentes que entienden que la familia no siempre es sagrada y que la venganza, cuando es justa, puede ser el más dulce de los platos. Déjanos tu ubicación en los comentarios y descubre si hay más personas cerca de ti siguiendo esta historia de traición, secretos bancarios y una anciana que está a punto de enseñarles a sus hijos la lección más cara de sus vidas. Y si quieres saber qué sucede cuando Carmen haga esa llamada en 3 días, suscríbete ahora porque lo que viene te dejará sin aliento. La cuenta regresiva ha comenzado, y te aseguro que Rodrigo y Valeria no tienen idea de la tormenta financiera que está a punto de destruir su mundo de lujos falsos y traiciones reales. El Porsche 911, Carrera S color rojo fuego, reflejaba el sol de las 11:30 am, cuando Rodrigo Sandoval firmó el contrato de compra en la agencia de lujo ubicada en el distrito financiero. Era su tercer deportivo en 2 años. Primero el Audi R8, luego el BMW M8 Competition, y ahora esta belleza alemana valorada en $187.000, que hacía rugir su ego tanto como su motor de 450 caballos de fuerza. ¿Pago de contado o financiamiento?, preguntó el vendedor, un hombre de 35 años con traje azul marino y corbata que costaba más que el salario mensual de Carmen.
Rodrigo sonrió con esa arrogancia que solo otorga el dinero ajeno mal habido. «Transferencia ahora mismo», respondió sacando su iPad. 3 toques en la pantalla, autorización biométrica con su huella, y $187,000 volaron desde la cuenta Préstamo Comercial Expansion 2024 del Banco Regional del Sur directamente a la cuenta de la agencia. El vendedor ni siquiera parpadeó ante la procedencia de los fondos. En su negocio, las preguntas incómodas espantaban las comisiones jugosas. Lo que Rodrigo ignoraba mientras acariciaba el volante de cuero Napa y aspiraba ese aroma embriagante a automóvil nuevo que vale más de 100.000 euros, es que cada transacción desde esa línea de crédito generaba una alerta automática en el sistema de auditoría del banco. Una alerta que llegaba directamente al escritorio del departamento de cumplimiento. Y el director de ese departamento, desde hacía 3 semanas, era Javier Montesinos, un auditor forense de 52 años contratado específicamente para investigar irregularidades en préstamos de alto riesgo. Contratado, curiosamente, por una accionista anónima que ejerció su derecho a solicitar auditorías internas. ¿Coincidencia? En el mundo de Eleonora Sandoval, las coincidencias no existían, solo estrategias con plazos de ejecución. Mientras Rodrigo aceleraba su nuevo juguete por la avenida Libertador, sintiendo la adrenalina de 450 caballos respondiendo a su pie derecho, su hermana Valeria sostenía una reunión muy diferente a 12 kilómetros de distancia. La mansión estilo Tudor que había comprado en 2020 por $890,000 necesitaba, según sus propias palabras, una actualización urgente para reflejar mi estatus actual. Estatus. Esa palabra mágica que justificaba cualquier exceso. El arquitecto Alberto Fuentes desplegó los planos sobre la mesa de mármol Carrara de la cocina. Una cocina que ya había sido remodelada 2 veces en 4 años. La ampliación del ala oeste, la piscina Infinity con sistema de climatización, el gimnasio con sauna finlandés, el cine en casa con pantalla 4K de 200 pulgadas y el vestidor personalizado para su colección de zapatos suman 427.000, explicó señalando las áreas marcadas en azul, sin incluir los honorarios de diseño interior, que rondan 85.000 adicionales. Valeria bebió de su copa de chardonnay australiano, 60 la botella, porque el vino barato le daba jaquecas insoportables, y asintió como si $512,000 fueran calderilla. Perfecto. ¿Cuándo podemos comenzar? Alberto carraspeó, ese sonido universal de incomodidad profesional. Necesitaríamos un adelanto del 35% para iniciar. Eso serían 179.200. Valeria sacó su laptop MacBook Pro, la de 3.400, no la versión básica que usan las personas comunes, e ingresó a la banca en línea. Cuenta, línea de crédito empresarial, UMRS Consultores, saldo disponible, 892.000. BRS Consultores era su empresa de asesoría estratégica, que no tenía empleados, oficina física, ni un solo cliente real. Pero tenía algo mucho más valioso. Aval colateral respaldado por propiedades familiares de alto valor que el banco, su banco, aunque ella no lo sabía, había aprobado con entusiasmo sospechoso hacía 18 meses. Con 4 clics, $180,000 se evaporaron de la cuenta y materializaron en la del arquitecto. «Listo», sonrió Valeria. «Comienza el lunes». Lo que ninguno de los dos notó fue el pequeño icono rojo que apareció en la esquina superior de la pantalla durante 2.3 segundos antes de desaparecer. Transacción reportada a auditoría interna. Protocolo seguimiento especial. Esa noche, Rodrigo y Valeria cenaron en Casa Mediterránea, el restaurante de moda donde la reserva tenía lista de espera de 6 semanas, pero donde los Sandoval siempre conseguían mesa. El poder del apellido que habían heredado sin entender de dónde venía realmente. Mesa para 2 en el privado. Botella de cristal champagne Louis Roederer a 380. Steak de Kobe importado a 145 por porción. Y postre de chocolate belga con oro comestible de 24 quilates porque hay que celebrar. ¿Celebrar qué exactamente?, preguntó Valeria con su 4ª copa de champán brillando bajo las lámparas de araña. Rodrigo se reclinó en su silla de terciopelo, aflojándose la corbata Hermès de 420. «Hermana,
¿No te das cuenta? Finalmente nos liberamos de la carga. Mamá está cuidada. Nosotros tenemos acceso total a las cuentas conjuntas, y el notario confirmó que con el certificado de demencia podemos gestionar todo a nuestro nombre. Valeria brindó, el cristal fino tintineando con un sonido que costaba 45 naros por segundo de esa cena. Por la libertad financiera, dijo. Y por mamá, que finalmente está donde debe estar. Si hubieran volteado hacia la entrada del restaurante en ese preciso instante, las 10:17 p.m. según el Rolex Submariner de $12,000 en la muñeca de Rodrigo, habrían visto a un hombre de 52 años con traje gris discreto y portafolio de cuero gastado, siendo guiado a una mesa al otro lado del salón. Javier Montesinos, el auditor forense, cenaba solo, pero no estaba allí por la comida. Estaba allí porque su investigación preliminar había revelado algo fascinante. En los últimos 24 meses, Rodrigo y Valeria Sandoval habían extraído 2.7 millones en préstamos utilizando garantías que, según los registros de propiedad, no les pertenecían legalmente. Pertenecían a una sociedad anónima registrada en 1985 bajo el nombre Inversiones E.S. Holdings, E.S. Eleonora Sandoval. Mientras Rodrigo pedía un coñac, Remy Martín Louis XIII de 320 la copa, porque esta noche lo merecemos, su teléfono vibró. Mensaje del Banco Regional del Sur, Departamento de Atención al Cliente. Estimado señor Sandoval, le informamos que su cuenta ha sido seleccionada para una revisión de rutina de cumplimiento normativo. Un representante se comunicará con usted en las próximas 72 horas. Gracias por su comprensión. Rodrigo leyó el mensaje 2 veces, una arruga de preocupación cruzando su frente por primera vez en la noche. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria, detectando el cambio en su expresión. Nada, mintió guardando el teléfono. Spam del banco. Pero no era spam. Y en algún lugar de la habitación 304 de Jardines del Ocaso, Eleonora Sandoval dormía con la sonrisa de quien sabe que las fichas de dominó acaban de empezar a caer. Al día siguiente, día número 2 desde su internación, Rodrigo recibió la llamada que convertiría su celebración prematura en el inicio de su pesadilla. «¿Señor Rodrigo Sandoval?», preguntó una voz femenina profesional, del tipo que anuncia tanto ascensos como despidos con la misma neutralidad. Habla Patricia Ruiz, del Departamento de Cumplimiento del Banco Regional del Sur. Necesitamos que acuda a nuestras oficinas centrales mañana a las 10:00 a.m. para una reunión de verificación de documentos relacionados con sus líneas de crédito activas. Rodrigo sintió cómo el steak de Kobe de anoche se revolvía en su estómago. ¿Verificación? Todos mis documentos están en orden. Patricia Ruiz hizo una pausa calculada, del tipo que los profesionales usan para dejar que el silencio trabaje por ellos. Estamos seguros de que sí, señor Sandoval. Es simplemente un procedimiento estándar. Ah, y sería conveniente que su hermana Valeria también asistiera, ya que varios de los préstamos están interconectados. Buenos días. Clic. La línea murió antes de que Rodrigo pudiera formular otra pregunta. Marcó inmediatamente a Valeria. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Y mientras los hermanos Sandoval comenzaban a sentir los primeros temblores de su castillo de naipes, construido sobre fraude y codicia, a 35 minutos de distancia en Jardines del Ocaso, Carmen la enfermera marcaba el número grabado en relieve dorado en la tarjeta que llevaba 2 días quemándole el bolsillo del uniforme. «¿Mauricio Beltrán?», dijo cuando contestaron. «Llamo de parte de Eleonora Sandoval. Ella dijo que usted sabría qué significa Operación Espejo». Del otro lado de la línea, el abogado que había esperado esa llamada durante 3 días exactos sonrió. «Perfecto», respondió. «Dígale a la señora Sandoval que el primer movimiento ha sido ejecutado. Los peones enemigos están en jaque. Ahora viene la parte divertida. La habitación 304 de Jardines del Ocaso tenía un secreto que ninguno de los otros residentes conocía. A las 11:47 p.m., cuando las enfermeras del turno nocturno hacían su última ronda antes de instalarse en la estación de monitoreo a ver novelas en sus teléfonos, había exactamente 13 minutos de zona ciega en las cámaras de seguridad del pasillo. 13 minutos en los que un visitante podría entrar sin ser registrado. 13 minutos que Eleonora había calculado con precisión milimétrica,
observando los patrones durante sus 2 primeras noches de reclusión fingida. A las 11:52 p.m. del tercer día, exactamente 72 horas después de su internación, la puerta de su habitación se abrió sin el chirrido habitual. Mauricio Beltrán entró como sombra. 58 años. Traje oscuro sin corbata. Portafolio de cuero que había visto más batallas legales que la mayoría de los jueces, y esa mirada de tiburón que desarrollan los abogados que nunca pierden porque nunca aceptan casos que puedan perder. Eleonora, saludó con familiaridad ganada en 25 años de representarla en secreto. No, señora Sandoval, ni formalidades. Entre ellos las máscaras sociales habían caído hacía décadas. Eleonora se sentó en su cama con una agilidad que contradecía la supuesta fragilidad que había mostrado ante sus hijos. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de su ventana como estrellas terrestres. Mauricio, puntual como siempre. ¿Trajiste lo que pedí? El abogado abrió su portafolio con la precisión de un cirujano, accediendo a instrumental esterilizado. Extrajo una carpeta manila con el grosor de una novela corta. Todo está aquí. 3 años de investigación privada sobre Rodrigo y Valeria. Cada transacción sospechosa. Cada préstamo fraudulento. Cada garantía falsificada. El detective que contraté documentó 47 instancias de uso indebido de tus activos sin autorización legal. Eleonora tomó la carpeta. Sus dedos, decorados con manchas de edad que contaban 8 décadas de vida, pero escondían una mente más afilada que la de cualquier ejecutivo de 30, recorriendo las páginas con deleite casi sensual. 47, repitió saboreando el número. ¿Y el total? Mauricio sacó una calculadora anticuada. Nunca confiaba en los dispositivos digitales para números importantes, aunque ya sabía la cifra de memoria. 2.847.000 exactos. Esa es la suma que tus hijos han extraído ilegalmente usando propiedades que registraste a tu nombre hace 40 años bajo sociedades que ellos creen no existen o están inactivas. La cifra flotó en el aire entre ellos como un fantasma tangible. Casi 3 millones de euros. Suficiente para financiar hospitales, becas universitarias o, en el caso de Rodrigo y Valeria, Porsches, mansiones, vacaciones en Maldivas donde una noche costaba $4.500 y cenas donde el oro era comestible porque el dinero robado siempre sabe mejor cuando brilla. ¿Y el banco?, preguntó Eleonora. ¿Javier está en posición? Mauricio sonrió. Esa sonrisa depredadora que sus adversarios en cortes aprendían a temer. El auditor forense que contratamos está haciendo su trabajo magníficamente. Rodrigo y Valeria tienen cita mañana a las 10:00 am. Les presentarán las inconsistencias encontradas en sus préstamos. Nada concluyente aún, solo suficiente para plantar la semilla de pánico. Eleonora cerró la carpeta y la colocó bajo su almohada. El lugar más seguro en una institución donde los cajones sin llave eran invitaciones al cotilleo. Perfecto. Necesito que sientan la cuerda apretándose lentamente. Si los acorralamos demasiado rápido, podrían hacer algo estúpido e impredecible. Pero si los cocinamos a fuego lento, dejó la frase suspendida. Se cocinarán en su propia salsa de avaricia, completó Mauricio. Había aprendido a pensar como su clienta después de un cuarto de siglo. Era lo que lo hacía invaluable. Se sentó en la única silla de la habitación, que crujió bajo su peso de 87 kilos. Ahora viene la parte delicada. Necesito que me cuentes algo, Eleonora. Y necesito la verdad absoluta porque de esto depende cómo estructuramos los siguientes movimientos. Eleonora lo miró con esa intensidad que había intimidado a directores de banco y reguladores financieros. Pregunta, ¿cuándo decidiste hacer esto? ¿Cuándo supiste que tus propios hijos te traicionarían hasta este punto? La pregunta flotó en el aire cargado de desinfectante con aroma a pino. Afuera, un búho ululó. Uno de esos sonidos nocturnos que en las residencias de ancianos suenan como presagios. Eleonora se recostó contra la pared fría, sus ojos perdidos en algún punto del pasado que solo ella podía ver. Hace 15 años. Rodrigo tenía 33, Valeria 30. Su padre acababa de morir. Mi Ricardo, que nunca supo del banco, que vivió feliz creyendo que nuestra comodidad venía de la herencia de mis padres. Hizo una pausa, masticando recuerdos amargos. Una semana después del funeral, encontré documentos en el estudio de Ricardo.
Documentos que Rodrigo había intentado hacerle firmar 3 días antes de su infarto. Una solicitud para declararme incapacitada mentalmente. Ricardo había escrito en el margen con su letra temblorosa: jamás. Es su madre. Mauricio sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de 16 grados de la habitación. ¿Lo intentaron hace 15 años? Eleonora asintió. Pero Ricardo se interpuso, así que esperaron. Esperaron a que él muriera. Esperaron a que yo envejeciera lo suficiente para que la historia fuera creíble. Y hace 6 meses, cuando Valeria contrató a ese neurólogo corrupto para que certificara mi deterioro cognitivo progresivo, a cambio de $15,000, supe que el tiempo había llegado. Así que decidí darles lo que querían. Una madre demente, indefensa, fácil de descartar. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del fluorescente del pasillo, filtrándose bajo la puerta. Mauricio procesaba la información con su cerebro de estratega legal. Entonces esto no es solo recuperar tu dinero. Esto es justicia, interrumpió Eleonora con voz de acero templado. Esto es enseñarles que la sangre no garantiza lealtad, que la familia no es una licencia para robar, y que subestimar a una anciana porque tiene arrugas y camina con bastón es el error más caro que cometerán en sus miserables vidas de parásitos. Mauricio sacó un segundo documento de su portafolio. Entonces necesitarás esto. Es el certificado de capacidad mental completo emitido por el doctor Héctor Sarmiento, neurólogo de reputación intachable, después de 5 evaluaciones exhaustivas. Confirma que posees todas tus facultades cognitivas, memoria excelente para tu edad y capacidad de juicio superior al promedio. Este documento destruye legalmente cualquier alegato de demencia que tus hijos puedan presentar. Eleonora tomó el certificado como si fuera oro puro, porque lo era. Oro legal que demolería cualquier defensa de Rodrigo y Valeria. ¿Cuándo revelamos esto? Todavía no, aconsejó Mauricio. Primero dejamos que se hundan más. Mañana tendrán su reunión con el auditor. Pasado mañana comenzarán a desesperarse. En una semana estarán buscando soluciones desesperadas. Y cuando estén en su punto más vulnerable, más asustados, más convencidos de que pueden arreglarlo si tan solo mamá firmara un último documento. Los destruimos, completó Eleonora con satisfacción oscura. Mauricio guardó sus documentos y miró su reloj. Las 12:04 am. Los 13 minutos de zona ciega habían pasado, pero había cronometrado su salida para la siguiente ventana a las 12:17 am. Una última cosa, dijo antes de partir. Carmen, la enfermera, ¿confías en ella? Eleonora consideró la pregunta. En su experiencia, la confianza era moneda más valiosa que el euro. Tiene ojos honestos, y más importante, tiene deudas. Una madre enferma en República Dominicana, tratamientos costosos. Investigué su situación antes de involucrarla. Las personas con deudas médicas urgentes son leales si les ofreces soluciones. Mauricio asintió aprobadoramente. Su clienta nunca dejaba cabos sueltos. Entonces te dejo. El siguiente paso es tuyo. Esperar. Observar. Dejar que tus hijos sientan cómo el suelo se desmorona bajo sus Gucci y sus Louboutins. Se dirigió a la puerta, pero Eleonora lo detuvo con una pregunta. Mauricio, ¿alguna vez te has preguntado si soy una mala madre por hacer esto? El abogado se volvió, su silueta recortada contra la luz tenue del pasillo. Eleonora, una mala madre habría permitido que sus hijos crecieran creyendo que el dinero fácil y la traición son sostenibles. Tú les estás dando la última lección que necesitan. Consecuencias. Algunas madres dan herencias. Las mejores madres dan lecciones que salvan almas, incluso si destruyen cuentas bancarias en el proceso. Y con eso, desapareció en la noche como había llegado. Sin registro, sin testigos, sin rastro. Solo Eleonora y sus pensamientos en la habitación 304, donde una anciana supuestamente demente tramaba la caída financiera de sus propios hijos, con la precisión de un relojero suizo y la implacabilidad de un banco ejecutando una hipoteca vencida. Ahora, déjame preguntarte algo, querido oyente, porque esto es importante. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión así? ¿Castigar a alguien que amas porque es la única manera de enseñarles una lección crucial? ¿Crees que Eleonora está siendo vengativa
¿O está siendo la única madre responsable en esta historia rota? Escribe tu opinión en los comentarios. Dime si en su lugar tú perdonarías, o si, como ella, creerías que el amor verdadero a veces significa dejar que quienes amas enfrenten las consecuencias devastadoras de sus decisiones. Porque lo que viene en los próximos días hará que esta pregunta sea cada vez más difícil de responder. La sala de reuniones del sexto piso del Banco Regional del Sur tenía ese tipo de elegancia intimidante diseñada específicamente para hacer sentir pequeños a los clientes. Mesa de caoba brasileña de 6 metros, sillas ergonómicas de 1.200 cada una, vista panorámica de la ciudad que recordaba a todos quién tenía el poder en esa ecuación, y aire acondicionado calibrado a exactamente 21 grados, lo suficientemente frío para mantener a la gente alerta e incómoda. Rodrigo llegó a las 9:53 am con 7 minutos de adelanto calculado para demostrar profesionalismo, pero su camisa Hugo Boss, de 340, ya mostraba manchas de sudor en las axilas. Valeria apareció 3 minutos después con su traje Chanel de $2.800 y su perfume Clive Christian, que costaba $600 por 50 mililitros. Pero ni toda esa armadura de lujo podía ocultar la tensión en su mandíbula apretada. ¿Sabes de qué se trata esto?, susurró Valeria mientras esperaban. Rodrigo negó con la cabeza, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie pulida de la mesa. Ese tic inconsciente que desarrollaba cuando mentía o cuando las cartas de póker no favorecían su mano. A las 10:00 am en punto, la puerta se abrió y entró Javier Montesinos flanqueado por 2 asistentes que cargaban carpetas que parecían pesar tanto como secretos enterrados. El auditor forense no perdió tiempo en presentaciones floridas. «Señor Sandoval, señora Sandoval», dijo con la calidez de un témpano ártico. «Gracias por su puntualidad. Soy Javier Montesinos, director de Auditoría y Cumplimiento. Hemos identificado ciertas irregularidades en sus cuentas de crédito que requieren aclaración inmediata». La palabra irregularidades cayó sobre la mesa como una granada sin seguro. Rodrigo sintió cómo su pulso se aceleraba de 72 a 94 latidos por minuto. Podía escuchar su propia sangre bombeando en sus oídos. ¿Irregularidades?, repitió Valeria con esa voz aguda que usaba cuando la realidad no se ajustaba a sus expectativas. «Todos nuestros préstamos fueron aprobados por este banco. Tenemos documentación completa». Javier abrió la primera carpeta con movimientos deliberadamente lentos, como un mago revelando el truco que arruinaría el espectáculo. «Sin duda. Sin embargo, hemos detectado discrepancias entre los activos colaterales declarados y los registros de propiedad actuales». Deslizó hacia ellos una hoja impresa con cifras resaltadas en amarillo fluorescente. Por ejemplo, su préstamo comercial del 15 de marzo de 2023 por $580.000 fue garantizado con la propiedad ubicada en Avenida San Martín, 847. Según nuestros registros iniciales, ustedes figuraban como propietarios. Sin embargo, una verificación reciente con el registro de la propiedad muestra que esa propiedad pertenece a una sociedad anónima llamada Inversiones E.S. Holdings desde 1985. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Rodrigo y Valeria intercambiaron miradas que comunicaban volúmenes de pánico sin necesidad de palabras. Debe ser un error administrativo», tartamudeó Rodrigo. «Esa propiedad es familiar. Nuestros padres». «¿Sus padres?», interrumpió Javier con la precisión de un cirujano cortando tejido enfermo. «Ricardo Sandoval falleció hace 15 años. Eleonora Sandoval está viva. ¿Tienen ustedes poder notarial para usar propiedades registradas a nombre de su madre o de sociedades asociadas a ella?» Valeria sintió cómo el suelo de mármol bajo sus Louboutin, de 890, se volvía repentinamente inestable. «Nuestra madre tiene demencia diagnosticada. Nosotros gestionamos sus asuntos». Javier asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta, porque la había esperado. Todo este diálogo estaba coreografiado según el guión que Mauricio Beltrán había diseñado con precisión legal. «Comprendo. ¿Podrían proporcionarnos copia certificada del poder notarial que les autoriza a usar propiedades de su madre como garantía para préstamos personales?» Los hermanos Sandoval
Se quedaron mudos, porque no existía tal documento. Nunca lo habían necesitado, o eso creían. Habían falsificado firmas, manipulado documentos antiguos donde aparecían como administradores temporales durante una hospitalización de su madre hace años, y contado con la complacencia de empleados bancarios que no verificaban demasiado cuando los apellidos traían dinero fresco. Necesitaremos unos días para localizar esos documentos, dijo finalmente Rodrigo, con una voz que intentaba sonar firme, pero salió quebrada en los bordes. Javier cerró la carpeta con un golpe seco que resonó como sentencia judicial. Por supuesto, tienen exactamente 72 horas para presentar documentación legal que respalde su autoridad para usar esos activos. Mientras tanto, todas sus líneas de crédito activas quedan congeladas preventivamente, según protocolo de gestión de riesgo del banco. Las palabras «congeladas preventivamente» golpearon a Rodrigo y Valeria como puñetazos financieros. Todas sus tarjetas de crédito, sus cuentas de liquidez inmediata, sus transferencias programadas, todo suspendido como órganos vitales sin oxígeno. «No pueden hacer eso», protestó Valeria levantándose de su silla con tal fuerza que ésta rodó hacia atrás. «Tenemos derechos como clientes». Javier se puso de pie con calma institucional, su altura de 1,83 metros, dándole ventaja psicológica. «Tienen exactamente los derechos que estipula el contrato que firmaron, señora Sandoval. Cláusula 47, subsección B. El banco se reserva el derecho de suspender operaciones ante sospecha razonable de documentación fraudulenta hasta resolverse la investigación. Les sugiero que consulten con sus abogados». Y con esa bomba diplomática, Javier Montesinos y sus asistentes abandonaron la sala, dejando a Rodrigo y Valeria solos con el peso de 2,8 millones en deudas que de repente no podían gestionar y un plazo de 72 horas para producir documentos que no existían. Valeria fue la primera en romper el silencio con una palabra que resumía perfectamente su situación. «Mierda». Rodrigo se dejó caer en su silla, su cerebro calculando opciones como una computadora sobrecalentada. «Tenemos que conseguir que mamá firme un poder notarial retroactivo. Hoy mismo. Ahora». Valeria lo miró como si hubiera sugerido robar un banco a plena luz del día. «¿Estás loco? Está en Jardines del Ocaso. Acabamos de internarla con certificado de demencia. Ningún notario validará un documento firmado por alguien oficialmente declarado incapaz». Rodrigo se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado con gel italiano de 85, deshaciéndose su imagen cuidada. «Entonces conseguimos un notario que no pregunte demasiado. O pagamos al neurólogo que firmó el certificado de demencia para que emita otro documento diciendo que tuvo un periodo de lucidez temporal». La desesperación estaba convirtiendo a Rodrigo en criminal improvisado, una transformación que Eleonora había predicho con precisión escalofriante. Valeria sacó su teléfono y marcó el número del arquitecto Alberto Fuentes. «Alberto, necesito pausar el proyecto de remodelación». «Sí, lo sé que ya comenzaron las demoliciones. Es temporal, una semana máximo». «No, no canceles a los proveedores todavía». Colgó con manos temblorosas. Su mansión de $890,000 ahora tenía un ala oeste destruida, contratistas esperando $340,000 adicionales, y ella acababa de perder acceso a los fondos que financiarían todo eso. Rodrigo llamó a la agencia de automóviles. «Habla Rodrigo Sandoval. Sobre el Porsche que compré anteayer. Necesito explorar opciones de devolución». La voz del vendedor pasó de servicial a fría en 0,3 segundos. «Señor Sandoval, el vehículo ya fue procesado y registrado a su nombre. No tenemos política de devoluciones para compras completadas. En su cuenta bancaria, el saldo disponible marcaba 1.247. 1.247 euros para dos personas acostumbradas a gastar eso en una sola cena». Esa tarde, a las 3:30 p.m., los hermanos Sandoval condujeron hacia Jardines del Ocaso, con un plan tan desesperado como estúpido: convencer a su madre, demente, de firmar documentos que les salvarían del abismo financiero que ellos mismos habían excavado. No sabían, no podían saber, que cada palabra de esa reunión bancaria había sido grabada en audio de alta definición por un dispositivo oculto en el portafolio de uno de los asistentes de Javier. Grabaciones que ahora reposaban en el escritorio de Mauricio Beltrán
quien las escuchaba con la satisfacción de un director de orquesta oyendo su sinfonía ejecutarse perfectamente. Y en la habitación 304, Eleonora Sandoval, quien había sido informada minuto a minuto del desarrollo de la reunión vía mensajes encriptados de Mauricio, se preparaba para la visita de sus hijos, con la emoción contenida de un pescador que siente el primer tirón en el anzuelo, después de horas de espera paciente. Carmen entró para el chequeo de presión arterial de las 4:00 p.m. Señora Sandoval, tiene visitantes en camino. Sus hijos solicitaron reunión urgente. Eleonora sonrió, y en esa sonrisa había siglos de justicia acumulada. Perfecto, Carmen. Necesito que hagas algo por mí. Cuando lleguen, actúa normal con ellos. Pero en esta mesita de noche, bajo la Biblia que nunca leo, coloqué mi teléfono en modo de grabación continua. Asegúrate de que permanezca ahí durante toda la conversación. Carmen asintió, comprendiendo que era testigo y cómplice de algo que trascendía un simple conflicto familiar. Esto era guerra de dinastía, y ella estaba del lado de la estratega brillante contra los herederos codiciosos. A las 4:47 p.m., Rodrigo y Valeria entraron a la habitación 304 con bolsas de duty free llenas de chocolates suizos caros que nunca habían comprado antes para su madre. Flores que costaron 60 y que eligió el florista sin su input. Y sonrisas tan falsas que un niño de 5 años las detectaría. «Mamá», dijo Valeria con voz melosa que nunca usaba, «vinimos a visitarte. ¿Cómo te sientes?» Eleonora los miró con ojos vidriosos, jugando su papel de anciana confundida con la maestría de una actriz de método que merece un Oscar. «¿Valeria? ¿Rodrigo? ¿Qué día es hoy? ¿Ya es Navidad?» Rodrigo intercambió una mirada con su hermana, una mirada que decía, «Esto va a ser más fácil de lo que pensábamos». Si hubieran prestado más atención, habrían notado el pequeño brillo de diversión maliciosa en los ojos de su madre. Pero las personas desesperadas ven solo lo que quieren ver, y lo que venía a continuación sería el error más monumentalmente estúpido que cometerían en sus vidas de privilegios inmerecidos y consecuencias evitadas. 40 años atrás, en el verano sofocante de 1985, cuando Rodrigo tenía 8 años y Valeria apenas 5, Eleonora Sandoval recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Era su tío Augusto, el hermano menor de su padre, un banquero que nunca se casó ni tuvo hijos porque, según decía, los números son familia suficiente para cualquier hombre sensato. «Eleonora, necesito verte mañana. Solo tú. Es sobre mi testamento», había dicho con esa voz rasposa de fumador empedernido que moriría 6 semanas después de cáncer de pulmón. Eleonora tenía entonces 33 años, 2 hijos pequeños, un esposo dedicado que trabajaba en una importadora modesta y absolutamente ninguna idea de que su tío Augusto no era simplemente un empleado bancario senior, sino el accionista mayoritario oculto del Banco Regional del Sur, una institución que en 1985 manejaba activos por 340 millones de pesetas, equivalentes a 2.04 millones en moneda moderna, pero que crecería exponencialmente en las siguientes décadas. La reunión ocurrió en el despacho privado de su tío, una oficina de caoba y libros de contabilidad, donde el aire olía a tabaco de pipa y secretos financieros. «Eleonora», comenzó Augusto con esa franqueza brutal que desarrollan quienes saben que les queda poco tiempo, «te voy a contar algo que nadie más sabe, ni tu padre antes de morir, ni tu madre, ni tu esposo Ricardo. En 1952, cuando este país salía de la dictadura y los bancos estaban en caos, compré el 67% de las acciones del Banco Regional del Sur por una miseria, 3 millones de pesetas que había ahorrado durante 20 años trabajando como contador. Todos pensaban que los bancos regionales morirían. Yo aposté a que revivirían». Eleonora lo había escuchado con incredulidad creciente, mientras su tío desplegaba documentos, certificados de acciones, estructuras societarias tan complejas que parecían diseñadas por ingenieros de la NASA. «¿Por qué nunca lo dijiste?», preguntó finalmente. Augusto sonrió con esa sonrisa de quien conoce secretos que el mundo ignora. «Porque el dinero visible atrae parásitos, Eleonora. Familia que nunca te llamó de repente necesita préstamos, amigos que aparecen con oportunidades de inversión.
Gobierno que aumenta impuestos cuando saben cuánto tienes. Así que construí un imperio invisible. Viví en un apartamento modesto. Conduje un SEAT del 72 hasta que se desarmó. Y nadie sospechó que el contador aburrido del tercer piso controlaba 2 millones en activos bancarios. Hizo una pausa para toser, esa tos húmeda que anunciaba muerte inminente. Y ahora te lo dejo a ti, no a tu hermano Antonio que gasta cada céntimo en apuestas de caballos, no a tu hermana Lucía que cambió 3 maridos en 5 años. A ti, porque eres la única con cerebro y columna vertebral en esta familia. Eleonora había salido de esa reunión transformada, con un portafolio de documentos legales que la convertían en dueña secreta de un banco y una instrucción clara de su tío. Mantén el secreto. Vive modestamente. Observa cómo las personas actúan cuando creen que no tienes nada. Esa es la única manera de ver sus verdaderos colores. Y eso había hecho durante 4 décadas. Incluso Ricardo, su esposo amado que murió sin saber que dormía cada noche junto a una multimillonaria, vivió feliz en su ignorancia. Eleonora trabajaba como asistente administrativa en una compañía de seguros, un trabajo real que pagaba salario modesto, mientras secretamente asistía a juntas directivas del banco usando nombre falso y pelucas. Sus hijos crecieron en una casa confortable pero no ostentosa, con vacaciones en playas nacionales no en Maldivas, con ropa de calidad pero no de diseñador. Quiero que aprendan el valor del dinero, le había dicho a Ricardo cuando él sugirió comprar una casa más grande. Quiero que sepan ganarse las cosas. Pero había cometido un error que ahora, 4 décadas después en la habitación 304 de Jardines del Ocaso, entendía con claridad devastadora. Les había ocultado demasiado. No les enseñó que el dinero existía. Les enseñó que podían vivir cómodamente sin trabajar demasiado. No les mostró la disciplina financiera. Les mostró que las cosas aparecían sin entender de dónde venían. El primer indicio de problema llegó cuando Rodrigo cumplió 25 años. Eleonora había encontrado extractos bancarios escondidos en su habitación. $12,000 en deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles que usó para viajes no para estudios, una motocicleta Ducati que costó $8,500 y que estrelló 2 meses después conduciendo borracho a 140 km/h en zona de 60. Mamá, necesito ayuda. Había llorado Rodrigo. Los acreedores me llaman. Puedo perder mi apartamento. Y Eleonora, aquí estaba su segundo error, había pagado las deudas. Había usado fondos de una de sus cuentas ocultas, creando una transferencia que parecía venir de un primo lejano inventado. 12,000 para salvar a su hijo. Lo que no sabía entonces es que estaba estableciendo un patrón fatal. Rodrigo aprendió que las consecuencias eran opcionales, que siempre habría una red de seguridad, que el dinero era infinito y sin origen. Valeria fue peor. A los 28 años, después de un matrimonio desastroso que duró 11 meses, había acumulado $35,000 en deudas entre la boda ostentosa que insistió en tener, el divorcio costoso y una inversión en una boutique de ropa que quebró en 6 meses, porque Valeria prefería comprar inventario para ella misma que venderlo a clientes. «Mamá, soy tu única hija», había suplicado con lágrimas que Eleonora ahora reconocía como manipulación calculada. Papá habría querido ayudarme. Ricardo había muerto 2 años antes, así que no podía contradecir esa afirmación. Y Eleonora, otra vez, pagó $35,000 que desaparecieron en el agujero negro financiero de su hija. Pero el momento que lo cambió todo, el momento que convirtió el amor maternal en estrategia de supervivencia, llegó hace 15 años en la forma de documentos escondidos en el estudio de Ricardo. Su esposo había muerto de infarto a los 68 años, súbito como rayo en cielo despejado. Eleonora había estado ordenando sus pertenencias cuando encontró una carpeta manila en el cajón inferior de su escritorio, bajo fotografías de familia y cartas de amor de su noviazgo. Dentro había un documento legal. Solicitud de declaración de incapacidad mental. Eleonora Sandoval. Estaba fechado 3 días antes de la muerte de Ricardo, y estaba firmado como solicitante por Rodrigo Sandoval, con espacio para firma de testigo colaborador, donde aparecía el nombre de Valeria. En los márgenes, con la letra temblorosa de Ricardo que evidenciaba el estrés que probablemente contribuyó a su infarto final,
Había anotado: Rodrigo me trajo esto hoy. Quiere que firme como testigo médico porque dice que tu olvido está empeorando. Le dije que estás perfectamente bien, que confundir dónde dejaste las llaves no es demencia. Se enojó. Dijo que necesitamos acceso a las finanzas familiares antes de que sea tarde. ¿Qué finanzas? ¿De qué habla? Le pedí que se fuera. Dijo que volverá con Valeria. Eleonora. ¿Qué está pasando? Jamás firmaré esto. Es tu madre, Rodrigo. Jamás. Esas fueron probablemente las últimas palabras que Ricardo escribió antes de que su corazón decidiera rendirse bajo el peso de descubrir que sus hijos planeaban traicionar a su esposa. Eleonora había leído ese documento 47 veces en los días siguientes al funeral. 47 veces, contadas meticulosamente, porque el dolor requería estructura para no volverse locura. Y en la lectura número 48, algo se rompió dentro de ella. No su corazón, eso ya estaba destrozado, sino sus ilusiones finales sobre quiénes eran realmente sus hijos. Había contratado a Mauricio Beltrán al día siguiente. Necesito protección legal contra mis propios hijos, le había dicho sin rodeos, y necesito saber exactamente qué han estado haciendo con mi nombre. La investigación que siguió durante 3 años reveló un patrón escalofriante. Rodrigo y Valeria habían estado usando documentos antiguos donde aparecían como coadministradores temporales durante una hospitalización menor de Eleonora en 2008 por apendicitis. Esos papeles, que autorizaban decisiones médicas durante 72 horas, los habían alterado digitalmente para parecer poderes más amplios. Con esos documentos falsificados, habían comenzado a obtener préstamos pequeños, 5.000 aquí, 10.000 allá, usando como garantía propiedades que creían parte de una herencia familiar, pero que en realidad pertenecían a las sociedades secretas de Eleonora. Los bancos, viendo el apellido Sandoval y verificaciones superficiales que mostraban conexión familiar con esas propiedades, aprobaban los préstamos. Al principio eran montos modestos, luego crecieron: 50.000 para el primer Porsche de Rodrigo, 120.000 para la compra inicial de la mansión de Valeria, 200.000 para inversiones de Rodrigo, que resultaron ser un barco de recreo que usó 3 veces. Para 2023, habían acumulado 2,8 millones en deudas usando activos que no les pertenecían. Y cuando Eleonora comenzó a hacer preguntas casuales sobre «¿Cómo vas financieramente, hijo?» o «¿Ese coche nuevo es muy caro, hija?», las respuestas eran evasivas, mentiras envueltas en sonrisas. «Todo está bien, mamá. Tengo un trabajo excelente». Rodrigo trabajaba como consultor sin clientes verificables. «Mi negocio va fantástico». Valeria tenía una LLC sin actividad real, pero con ingresos misteriosos. 6 meses atrás, cuando Valeria contrató al neurólogo corrupto, Dr. Esteban Ruiz, para certificar la demencia progresiva de Eleonora, a cambio de 15.000 pagados en efectivo, Mauricio tenía grabación en video de la transacción. Tenía emails donde Valeria escribía: «Necesitamos ese certificado antes de que mamá empiece a hacer auditorías o descubra los préstamos». Y ahí estaba, la confirmación final. No era solo codicia pasiva, era estrategia activa de neutralizar a su madre antes de que descubriera su traición. Así que Eleonora diseñó su contraataque con la misma meticulosidad que su tío Augusto había usado para construir un imperio bancario secreto. Paso 1. Fingir deterioro cognitivo convincente. Paso 2. Permitir que la internaran para darles falsa sensación de victoria total. Paso 3. Activar la auditoría bancaria que revelaría sus fraudes. Paso 4. Observar mientras se ahogaban en las consecuencias. Y ahora, en la habitación 304, mientras Rodrigo y Valeria le mostraban chocolates suizos y sonrisas falsas, Eleonora entendía algo con claridad dolorosa. No estaba destruyendo a sus hijos por venganza. Los estaba salvando de convertirse en monstruos completos. Porque si esta lección no los detenía ahora, ¿qué harían en 10 años? ¿Falsificar su muerte para cobrar seguros? ¿Acelerar su final con medicación incorrecta? El amor verdadero, concluyó, mientras Rodrigo comenzaba su torpe intento de manipularla para firmar documentos, a veces requiere devastación absoluta antes de poder reconstruir algo auténtico.
La actuación de Rodrigo y Valeria en la habitación 304 durante los siguientes 20 minutos habría sido cómica si no fuera tan patética. Rodrigo sostenía la mano de su madre con ternura ensayada, mientras Valeria acomodaba las almohadas con cuidado que nunca había demostrado en 45 años de vida. «Mamá, te trajimos tus chocolates favoritos», dijo Valeria, abriendo la caja de Lindt, que costó 47 euros, y que compró 5 minutos antes de llegar, sin saber siquiera si su madre prefería chocolate negro o con leche. Eleonora tomó uno con dedos temblorosos. Un temblor 60% actuado, 40% furia contenida, y lo masticó lentamente mientras sus hijos intercambiaban miradas nerviosas. El teléfono bajo la Biblia grababa cada palabra, cada suspiro, cada segundo de esta farsa familiar. «¿Cómo te sientes aquí, mamá?», preguntó Rodrigo con voz que intentaba sonar preocupada, pero salía impregnada de urgencia mal disimulada. «¿Te tratan bien las enfermeras?». Eleonora los miró con ojos vidriosos que habían perfeccionado durante semanas de práctica frente al espejo. «¿Enfermeras? Ah, sí, son amables, aunque a veces no recuerdo dónde estoy. ¿Esta es mi casa?». Valeria aprovechó la apertura como tiburón detectando sangre. «No, mamá. Estás en una residencia porque en casa no podíamos cuidarte adecuadamente. ¿Recuerdas que te caíste 2 veces?». Mentira. Eleonora nunca se había caído. Pero en el certificado falso del doctor Ruiz figuraban episodios de pérdida de equilibrio y coordinación motora deteriorada. Mentiras construidas sobre mentiras, como casas sobre arena durante marea alta. «No recuerdo mucho», murmuró Eleonora, jugando su papel con maestría digna de Meryl Streep. «Los días se mezclan. ¿Qué día es hoy? ¿Martes?». «Es jueves, mamá», corrigió Rodrigo. Respiró profundo, ese tipo de respiración que precede saltos al vacío, y sacó de su maletín de cuero un documento de 3 páginas. «Mamá, necesitamos que firmes algo. Es solo para protegerte financieramente». Eleonora miró el documento con confusión fingida que ocultaba análisis forense mental. Sin sus gafas de lectura, convenientemente olvidadas en su mesita, no podía leer la letra pequeña, pero no necesitaba hacerlo. Mauricio le había advertido exactamente qué intentarían. Un poder notarial retroactivo que les otorgaría autoridad legal sobre todas sus propiedades y cuentas para proteger sus intereses durante su incapacidad. «¿Qué es?», preguntó con voz infantil. Valeria tomó el relevo con dulzura tóxica. «Es solo un papel que dice que Rodrigo y yo podemos ayudarte a manejar tus finanzas. Sabes que siempre hemos cuidado de ti. Esto solo lo hace oficial para que el banco no te moleste con papeleo complicado». «Qué conveniente», pensó Eleonora. «Qué increíblemente conveniente que este documento aparezca exactamente 24 horas después de que el banco congelara sus cuentas. Casi como si estuvieran desesperados». «¿Dónde firmo?», preguntó Eleonora alcanzando el bolígrafo con mano temblorosa. Rodrigo y Valeria casi dejaron escapar suspiros de alivio audibles. Victoria al alcance de sus dedos codiciosos. Pero entonces, Eleonora dejó caer el bolígrafo, un movimiento calculado que parecía accidental. «Ay, perdón, mis manos ya no funcionan bien». Se agachó a recogerlo, y en ese movimiento, sus ojos, repentinamente claros, agudos, letales, se clavaron en Rodrigo con una intensidad que lo hizo retroceder involuntariamente. Fue solo un segundo. Un destello de lucidez que desapareció tan rápido como llegó, reemplazado nuevamente por confusión senil. Pero Rodrigo lo vio, y algo en su estómago se retorció con presentimiento incómodo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Valeria sin notar el intercambio. Eleonora volvió a su personaje. «Sí, hija, solo cansada. ¿Puedo firmar esto mañana? Necesito mis gafas. Y tal vez hablar con... ¿Cómo se llamaba? Ese abogado que tu padre usaba». La palabra abogado cayó sobre la habitación como bomba de hielo. «No necesitas abogado, mamá», dijo Rodrigo con voz que subió media octava. «Somos tu familia. Nosotros cuidamos de ti». Eleonora inclinó la cabeza con gesto que podría interpretarse como confusión o como evaluación predatoria, dependiendo de qué tan cerca estuvieras prestando atención. «Familia. Sí. Familia cuida de familia. Como cuando ustedes me visitaban cada semana antes de que me trajeran aquí». «Oh, espera.
Hizo una pausa teatral. No me visitaban cada semana. De hecho, no venían hace meses. Valeria estuvo en Maldivas en febrero. Vi las fotos en Facebook que tu asistente publicó, aunque me tienes bloqueada. El aire en la habitación se volvió repentinamente denso. Valeria parpadeó como computadora procesando error inesperado. Mamá, tienes demencia. ¿No puedes recordar? ¿No puedo recordar? Interrumpió Eleonora. Y por un momento, solo un momento fatal, dejó caer completamente la máscara. Su voz se volvió acero templado. No puedo recordar que tu viaje a Maldivas costó $23.400 por 7 días. No puedo recordar que Rodrigo compró su tercer Porsche por $187.000 hace 4 días. No puedo recordar que mi casa de Avenida San Martín, 847, la que pertenece a Inversiones ES Holdings, no a ustedes, fue usada como garantía para préstamos que nunca autoricé. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes del pasillo. Rodrigo y Valeria se quedaron paralizados, sus cerebros tratando de procesar cómo su madre, demente, acababa de recitar cifras específicas y nombres de sociedades que supuestamente había olvidado junto con dónde dejaba sus llaves. Eleonora dejó que el momento se extendiera, saboreándolo como vino añejo, antes de volver a su actuación de confusión. Oh, perdón. ¿Qué estaba diciendo? Me confundo tanto últimamente. ¿Quieren más chocolates? Pero el daño estaba hecho. La duda había sido plantada como virus en sistema operativo. Rodrigo guardó el documento sin firmar con manos que temblaban ligeramente. Mamá, descansa. Volveremos mañana con tus gafas. Mentira. No volverían al día siguiente. Volverían directamente a reunión de emergencia con el abogado turbio que Rodrigo había mencionado en Navidad. Un tal Ernesto Caballero, conocido en círculos legales como el notario que firma lo que sea si el precio es correcto. Salieron de Jardines del Ocaso a las 5:34 p.m. con 2.8 millones en deudas, 48 horas restantes antes del ultimátum del banco, y la inquietante sospecha de que su madre no era tan demente como el certificado de $15.000 declaraba. En el Mercedes de Rodrigo, con puertas cerradas y motor apagado en el estacionamiento, Valeria fue quien verbalizó el miedo. ¿Escuchaste lo que dijo? Los números exactos, el nombre de la sociedad. Hermano, ¿y si? No, cortó Rodrigo con firmeza nacida de negación desesperada. Está senil. Fue solo un momento de lucidez temporal. El doctor Ruiz confirmó demencia avanzada. Valeria se mordió el labio inferior, ese tic nervioso de infancia que reaparecía bajo estrés extremo. El doctor Ruiz confirmó lo que le pagamos $15.000 para confirmar. Rodrigo encendió el motor con más fuerza de la necesaria, el Porsche rugiendo como bestia enjaulada. Mañana vamos con Ernesto. Él puede crear un poder notarial que parezca legítimo. Tiene contactos en el registro. Podemos hacer que parezca que mamá lo firmó antes del certificado de demencia. Valeria lo miró con horror creciente. Eso es falsificación de documento legal. Podríamos ir a prisión. Rodrigo soltó una risa sin humor, amarga como café de 3 días. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Dejar que el banco descubra que usamos propiedades ajenas? Eso también es prisión, hermana. Al menos así tenemos chance de salir ilesos. Era la lógica del jugador apostando su última ficha. Cuando ya estás en el hoyo, la única opción es seguir cavando y esperar encontrar salida al otro lado antes de que el túnel colapse. Mientras el Porsche desaparecía en el tráfico vespertino de la ciudad, las luces traseras rojas como ojos de demonio alejándose, en la habitación 304, Eleonora sacaba el teléfono de debajo de la Biblia y detenía la grabación. 43 minutos de audio perfecto. Carmen entró minutos después con la medicación nocturna, pastillas placebo que Eleonora había arreglado con un médico cómplice para no ser sedada realmente. ¿Cómo fue?, preguntó la enfermera con curiosidad que había evolucionado de profesional a personal. Se había convertido en aliada completa en esta guerra familiar. Eleonora sonrió, y esta vez no había actuación, solo satisfacción pura. Mordieron el anzuelo. Ahora van a cometer el error que los destruirá completamente. Van a falsificar documentos legales. Y cuando lo hagan, Mauricio estará esperando con fiscales, jueces y evidencia suficiente para que entiendan que robar es malo.
pero intentar encubrir el robo es suicidio legal. Envió el archivo de audio a Mauricio con mensaje simple. Fase 3 completa. Predicción. Mañana intentarán falsificación. Prepara fiscalía. La respuesta llegó en 47 segundos. Ya están en marcha. Ernesto Caballero está en nuestra nómina desde hace 2 meses. Cada documento que produzca será copia directa a autoridades. El nudo se aprieta. Eleonora se recostó en su almohada delgada, mirando el techo manchado de humedad que contaba historias de décadas de ancianidad abandonada en estas paredes. Pensó en su tío Augusto, muerto hace 40 años, pero cuya sabiduría resonaba como eco eterno. El dinero visible atrae parásitos. Tenía razón, pero había algo que Augusto nunca experimentó. El dolor específico de descubrir que tus propios hijos son esos parásitos. Un dolor que no desaparecía con estrategias legales ni victorias financieras. Un dolor que Eleonora cargaría hasta su última respiración, sin importar cuántos Porsches recuperara o cuántas cuentas congelara. Porque esto nunca fue sobre el dinero. Fue sobre el momento en que una madre mira a sus hijos y ve extraños codiciosos, donde esperaba encontrar familia. Ernesto Caballero operaba desde una oficina en el segundo piso de un edificio construido en los años 60 que olía a humedad y ambiciones turbias. Su placa de latón decía «Notario Público Certificado», pero en círculos legales lo conocían como «el hombre que firma lo que necesites si traes suficiente efectivo». Rodrigo y Valeria llegaron a las 9:15 a.m. del viernes, exactamente 18 horas antes de que expirara el ultimátum del banco, con desesperación tan visible que prácticamente goteaba de sus poros caros. Ernesto, 62 años, con corbata manchada de café y sonrisa de quien ha visto todos los pecados humanos y cobra por absolverlos, los recibió con hospitalidad profesional de criminal experimentado. Los Sandoval. Rodrigo me llamó anoche. Entiendo que necesitan documentación urgente, dijo cerrando la puerta con llave, gesto que debería haber alarmado a cualquiera con sentido común funcional. Valeria sacó de su bolso Prada de $2.400 el documento que habían intentado hacer firmar a su madre. Necesitamos un poder notarial fechado hace 2 años, antes del certificado de demencia, que parezca que mamá nos autorizó legalmente usar sus propiedades. Ernesto examinó el papel con ojo experto de falsificador veterano. Puedo hacerlo. Tengo contactos en el registro. Podemos hacer que aparezca en los sistemas como si hubiera sido archivado en 2022. Costará 45.000. Rodrigo, cuya cuenta bancaria ahora mostraba saldo de 892, después de que todas sus tarjetas fueron bloqueadas, sintió cómo el pánico subía por su garganta. No tenemos esa cantidad disponible ahora, pero cuando el banco desbloquee nuestras cuentas... Ernesto se reclinó en su silla que crujió amenazadoramente. Entiendo. Aceptaré $10.000 ahora y el resto cuando resuelvan su situación. Pero necesito algo de garantía. Sacó de su cajón un documento en blanco. Firmen esto. Es un pagaré personal que me autoriza a embargar propiedades específicas si no pagan en 30 días. Valeria leyó el documento y palideció. Las propiedades específicas incluían su mansión, el Porsche de Rodrigo y hasta sus cuentas personales. «Esto es extorsión», susurró. Ernesto sonrió sin calor. «Esto es negocio. Ustedes necesitan documentos ilegales. Yo asumo riesgo de prisión si nos descubren. El riesgo tiene precio. ¿Firman o no?» Lo que ninguno de los tres sabía es que Ernesto Caballero llevaba 2 meses en nómina de Mauricio Beltrán. Cada documento que produjera sería fotografiado, cada palabra grabada, cada firma una pieza más de evidencia que convertirían intento de fraude en caso federal. Rodrigo firmó el pagaré con mano temblorosa. Valeria lo siguió segundos después. Acababan de vender sus almas y sus propiedades a un notario corrupto que trabajaba para su madre. A las 2:47 p.m., Ernesto entregó el poder notarial falsificado. Papel envejecido artificialmente. Firma de Eleonora perfectamente imitada, usando muestras robadas de documentos antiguos. Sello oficial clonado de registros legítimos. Era obra maestra de falsificación. También era trampa perfecta. Rodrigo y Valeria corrieron al Banco Regional del Sur, llegando a las 3:33 p.m. con documento en mano
y esperanza desesperada brillando en sus ojos. Javier Montesinos lo recibió con expresión neutral, que ocultaba satisfacción depredadora. «Señores Sandoval, veo que trajeron documentación». Rodrigo deslizó el poder notarial falsificado sobre la mesa. «Aquí está, fechado en 2022, firmado por nuestra madre, notarizado legalmente. Prueba que teníamos autorización». Javier examinó el documento con lentitud calculada, cada segundo de silencio aumentando la presión como torniquete apretándose. «Interesante. Necesitaré verificar su autenticidad con el registro. Esto tomará 48 horas». Valeria explotó. «No tenemos 48 horas. El plazo vence hoy». Javier levantó la vista con frialdad institucional. «El plazo venció a medianoche, señora Sandoval. Ya pasamos de eso. Ahora estamos en fase de investigación formal. Este documento será enviado a nuestro departamento legal y, si es necesario, a Fiscalía para verificación forense». La palabra «fiscalía» cayó como guillotina. Rodrigo sintió cómo su mundo se desmoronaba en cámara lenta. ¿Fiscalía? ¿Por qué fiscalía? Javier cerró la carpeta con finalidad que sonaba como puertas de prisión cerrándose. «Porque falsificar documentos notariales es delito federal, señor Sandoval. Y si este poder resulta ser falso, ustedes no solo enfrentan demanda civil del banco, enfrentan cargos criminales con penas de 4 a 8 años de prisión». El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo normal. Adentro, dos herederos codiciosos acababan de comprender que su intento de salvar su imperio de lujos los había empujado directo al abismo legal. Y en Jardines del Ocaso, Eleonora recibía mensaje de Mauricio. Mordieron. Presentaron documento falso. Fiscalía activada. 72 horas para arrestos. Eleonora no sintió triunfo. Solo cansancio infinito de madre que acaba de enviar a sus hijos al matadero que ellos mismos construyeron. Si esta historia te está rompiendo el corazón tanto como el mío escribiéndola, dale like. Necesito saber que hay otros ahí afuera que entienden que a veces el amor verdadero significa dejar caer el martillo de justicia sobre quienes más amas, porque es la única forma de salvarlos de sí mismos. El lunes a las 10:37 am, cuando Rodrigo y Valeria fueron citados nuevamente al banco, encontraron una escena muy diferente a la semana anterior. La sala de reuniones ahora contenía 5 personas adicionales. Javier Montesinos, 2 abogados del departamento legal del banco y, esto hizo que la sangre de Rodrigo se congelara, 2 agentes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. «Señores Sandoval, soy la fiscal María Eugenia Torres», anunció una mujer de 47 años con traje gris y expresión que había visto demasiados criminales intentar mentirle. «El documento que presentaron el viernes ha sido sometido a análisis forense. Los resultados son concluyentes. Es una falsificación creada mediante envejecimiento artificial del papel, clonación digital del sello notarial e imitación de firma. Según el Código Penal Español, artículo 392, la falsificación de documentos públicos por particulares conlleva penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Las palabras cayeron como sentencias judiciales. Valeria intentó hablar, pero su voz salió como graznido. «Nosotros no... Fue un error. El notario... Ernesto Caballero», interrumpió la fiscal abriendo una carpeta, «quien ha proporcionado testimonio completo a cambio de inmunidad. Tenemos grabaciones de audio donde ustedes solicitan explícitamente documentación falsificada. Tenemos el pagaré que firmaron hipotecando propiedades para pagar servicios ilegales. Y tenemos esto». Deslizó sobre la mesa una fotografía. Rodrigo entregando $10,000 en efectivo a Ernesto. La trampa había sido perfecta. Cada paso documentado. Cada palabra grabada. Cada movimiento anticipado por Mauricio Beltrán y ejecutado por su red de informantes. Además, continuó la fiscal con tono que no permitía interrupciones, la investigación bancaria reveló que durante 24 meses utilizaron como garantía propiedades registradas a nombre de Inversiones ES Holdings, sin autorización legal del propietario real. Esto constituye fraude agravado. El monto total de $2.847.000 supera el umbral que convierte este caso de delito menor a mayor.
Rodrigo sintió cómo el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Quién es el propietario real? La fiscal sonrió sin alegría. Su madre, Eleonora Sandoval, quien, según certificación médica actualizada del doctor Héctor Sarmiento, neurólogo de reputación intachable, posee todas sus facultades mentales y ha estado completamente competente durante todo este tiempo. El certificado de demencia emitido por el doctor Esteban Ruiz ha sido declarado fraudulento. El doctor Ruiz está siendo investigado separadamente por venta de certificaciones falsas. El mundo de Rodrigo y Valeria se derrumbó en tiempo real. Todo había sido mentira. Su madre no tenía demencia. Su madre los había estado observando. Su madre había orquestado toda esta trampa. Tienen dos opciones, declaró la fiscal cerrando su carpeta. 1. Enfrentan juicio criminal con alta probabilidad de condena a 3-6 años de prisión más multas que destruirán cualquier activo restante. 2. Aceptan acuerdo de culpabilidad. Devuelven cada centavo de los 2.847.000. Firman renuncia permanente a cualquier herencia futura de su madre y reciben sentencia reducida de 18 meses con posibilidad de libertad condicional si demuestran rehabilitación mediante trabajo comunitario y restitución completa. Valeria comenzó a llorar. No lágrimas de manipulación esta vez, sino colapso genuino de realidad. Su mansión, sus viajes, su vida entera construida sobre dinero robado, se evaporaba como niebla bajo sol. Rodrigo, cuya arrogancia había sido su identidad durante 48 años, se hundió en su silla como marioneta con hilos cortados. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? 72 horas, respondió la fiscal. Después de eso, procederemos con acusación formal completa. Salieron del banco como zombis, sus Louboutin y Gucci, ahora pareciendo disfraces baratos de personas que fingían ser importantes. En el estacionamiento, Valeria finalmente verbalizó lo que ambos pensaban. Mamá hizo todo esto. Rodrigo asintió, su cerebro procesando traición al revés. No la que cometieron, sino la que creían haber sufrido. Nos tendió trampa perfecta. Lo que aún no comprendían es que no fue trampa. Fue elección. La lección más cara y necesaria de sus vidas. Esa tarde, pidieron reunión en Jardines del Ocaso. A las 4:00 p.m., entraron a la habitación 304 donde su madre los esperaba. Ya no fingía demencia. Estaba sentada erguida, vestida con traje sastre discreto, con claridad mental, radiando como faro. «Hola, hijos», dijo Eleonora con voz firme. «Veo que finalmente entienden quién soy realmente». El lunes a las 10:37 a.m., cuando Rodrigo y Valeria fueron citados nuevamente al banco, encontraron una escena muy diferente. La sala ahora contenía 5 personas adicionales. Javier Montesinos, 2 abogados del banco y 2 agentes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. «Señores Sandoval, soy la fiscal María Eugenia Torres», anunció una mujer de 47 años con expresión que había visto demasiados criminales mentir. El documento que presentaron el viernes ha sido sometido a análisis forense. Los resultados son concluyentes. Falsificación mediante envejecimiento artificial del papel, clonación del sello notarial e imitación de firma. Según el Código Penal Español, artículo 392, esto conlleva penas de 6 meses a 3 años de prisión más multas. Las palabras cayeron como sentencia judicial. Valeria intentó hablar, pero su voz salió quebrada. «Nosotros no... Fue un error». «Ernesto Caballero», interrumpió la fiscal abriendo carpeta con fotografías. «Ha proporcionado testimonio completo a cambio de inmunidad. Tenemos grabaciones donde ustedes solicitan explícitamente documentación falsificada. Tenemos el pagaré que firmaron. Y tenemos esto». Deslizó fotografías sobre la mesa. Rodrigo entregando $10.000 en efectivo a Ernesto. Trampa perfecta. Cada paso documentado. Cada palabra grabada. Además, continuó la fiscal sin permitir interrupciones, la investigación reveló que durante 24 meses utilizaron como garantía propiedades registradas a nombre de Inversiones ES Holdings, sin autorización del propietario real. Fraude agravado. El monto de $2.847.000 convierte esto en delito mayor. Rodrigo sintió el piso desaparecer. ¿Quién es el propietario real?
La fiscal sonrió sin alegría. Su madre, Eleonora Sandoval, quien, según certificación médica del doctor Héctor Sarmiento, posee todas sus facultades mentales y ha estado completamente competente durante todo este tiempo. El certificado de demencia del doctor Ruiz ha sido declarado fraudulento. El mundo de Rodrigo y Valeria colapsó. Todo había sido mentira. Su madre no tenía demencia. Su madre los había observado. Su madre había orquestado esta trampa perfecta. Tienen dos opciones, declaró la fiscal. 1. Juicio criminal con alta probabilidad de condena a 3-6 años de prisión, más multas que destruirán cualquier activo restante. 2. Aceptan acuerdo de culpabilidad. Devuelven cada centavo de los 2.847.000. Firman renuncia permanente a cualquier herencia futura y reciben sentencia reducida de 18 meses con libertad condicional si demuestran rehabilitación mediante trabajo comunitario y restitución completa. Valeria comenzó a llorar. No manipulación esta vez, sino colapso genuino. Su mansión, sus viajes, su vida entera evaporándose. Rodrigo, cuya arrogancia había sido su identidad durante 48 años, se hundió en su silla como marioneta con hilos cortados. ¿Cuánto tiempo tenemos? 72 horas. Después procederemos con acusación formal completa. Salieron como zombis. En el estacionamiento, Valeria verbalizó lo obvio. Mamá hizo todo esto. Rodrigo asintió procesando traición al revés. No la que cometieron, sino la que creían haber sufrido. Nos tendió trampa perfecta. Esa tarde pidieron reunión en Jardines del Ocaso. A las 4:00 p.m. entraron a habitación 304. Su madre los esperaba sentada erguida, vestida con traje sastre, con claridad mental radiando como faro. Ya no fingía nada. «Hola, hijos», dijo Eleonora con voz firme. «Veo que finalmente entienden quién soy realmente». El silencio en la habitación 304 era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Rodrigo y Valeria miraban a su madre como si vieran un fantasma, o más exactamente, como si vieran por primera vez a la persona real detrás de la anciana que habían subestimado brutalmente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente Rodrigo con voz rota. «¿Cuánto tiempo planeaste esto?». Eleonora se reclinó en su silla, ya no la cama de paciente, sino silla cómoda que Carmen había traído, y consideró la pregunta con la seriedad que merecía. 15 años. Desde que encontré los documentos donde intentaron declararme incapaz cuando tu padre aún vivía. Desde que entendí que mis hijos me veían no como madre, sino como obstáculo hacia dinero que creían merecer sin ganarlo. Valeria sollozó, su maquillaje de 180 corriendo por mejillas que nunca habían conocido lágrimas genuinas de arrepentimiento. «Mamá, nosotros pensábamos que estabas perdiendo la memoria. Solo queríamos protegerte». Eleonora la miró con expresión que mezclaba compasión maternal y decepción infinita. «Valeria, pagaste $15.000 a un neurólogo corrupto para que certificara demencia que no tengo. Eso no es protección, es neutralización estratégica. Querían eliminarme como variable en su ecuación financiera antes de que descubriera el fraude». Rodrigo explotó con ira nacida de vergüenza profunda. «Entonces, ¿por qué nunca nos dijiste sobre el banco? Sobre tu dinero. Vivimos creyendo que éramos clase media cuando tú tenías millones escondidos». Ahí estaba, la verdadera herida sangrante debajo de toda la codicia. Eleonora asintió como si hubiera esperado exactamente ese argumento, porque lo había esperado. «Tienes razón. Ese fue mi error más grande. Les oculté mi riqueza pensando que así aprenderían el valor del trabajo honesto, de ganarse las cosas. Pero solo les enseñé a resentir lo que no sabían que existía. Y cuando comenzaron a gastar dinero que no tenían usando propiedades que no les pertenecían, comprendí que mi silencio había creado no disciplina, sino monstruos hambrientos». La palabra monstruos golpeó como bofetada física. Valeria se derrumbó completamente, cayendo de rodillas. «No somos monstruos, solo cometimos errores terribles». Eleonora sacó de su bolso una carpeta, la misma que Mauricio había compilado meticulosamente durante 3 años. La abrió revelando fotografías, extractos bancarios, recibos que documentaban cada exceso. 187.000 en un Porsche, cuando tu cuenta mostraba 1.200.
427.000 en remodelación de mansión comprada con préstamo fraudulento. Vacaciones en Maldivas por $23.400, mientras yo vivía con pensión modesta fingiendo pobreza para probarlos. Esto no son errores, Valeria. Esto es estilo de vida parasitario construido sobre robo sistemático durante 24 meses. Rodrigo intentó otro ángulo, el último recurso de los desesperados. Pero somos tu familia, tu sangre. ¿Vas a enviarnos a prisión? ¿A tus propios hijos? Eleonora cerró los ojos y por primera vez mostró su verdadera edad. El peso completo de 73 años cargando decisión que ninguna madre debería enfrentar jamás. Cuando los abrió, había lágrimas, pero también resolución de acero templado. La fiscal les ofreció acuerdo, devolución completa de cada centavo, renuncia a herencia futura, 18 meses con libertad condicional. Es más misericordia de la que merecen. Si yo no hubiera intervenido, si hubiera dejado que siguieran este camino 5 años más, ¿dónde habrían terminado? ¿Falsificando mi muerte para cobrar seguros? ¿Acelerando mi final con medicación incorrecta? El horror en los rostros de sus hijos sugirió que esas ideas no estaban tan lejos de posibilidades futuras. El silencio confirmó lo que Eleonora había temido. Sin esta intervención brutal, sus hijos eventualmente habrían cruzado líneas aún más oscuras. Carmen entró discretamente con té. Había escuchado todo desde el pasillo, y sus ojos mostraban compasión mezclada con justicia satisfecha. Eleonora tomó su taza y continuó con voz más suave pero no menos firme. Los amo. Por eso hago esto. Porque el amor verdadero no es dar todo lo que piden, es dar lo que necesitan para convertirse en personas decentes. Y ustedes necesitan esta lección más que cualquier herencia de millones. Necesitan aprender que las consecuencias son reales, que el dinero se gana, que la familia no es licencia para robar. Valeria se arrodilló frente a su madre, en gesto que hace una semana habría sido manipulación calculada, pero ahora era desesperación genuina de alma quebrada. ¿Hay manera de arreglar esto? ¿De ganarnos tu perdón algún día? Eleonora tocó la cabeza de su hija con ternura, que había faltado por años de distancia emocional, construida sobre mentiras mutuas y expectativas rotas. El acuerdo de la fiscal es su única oportunidad. Acéptenlo. Asuman responsabilidad completa. Devuelvan cada centavo. Venderán el Porsche, la mansión, cada pieza de lujo comprada con dinero robado. Trabajarán en empleos reales con salarios honestos. Y en 10 años, si demuestran que aprendieron, si prueban que pueden vivir con integridad real, revisaré mi testamento. Pero solo, y escuchen bien, solo si lo ganan con una década de comportamiento irreprochable. Rodrigo, cuyo orgullo había sido su armadura durante 48 años de vida privilegiada, finalmente se quebró como cristal bajo presión. Lágrimas corrieron por rostro que nunca había conocido humildad real. No sé cómo vivir sin todo esto, sin el estatus, sin el dinero fácil. Eleonora sonrió tristemente, recordando su propia transformación décadas atrás. Aprenderán, hijo, como aprendí yo cuando tenía tu edad, y mi tío me enseñó que el dinero invisible es más poderoso que el visible. Como aprendió tu abuelo construyendo negocio honesto. Como aprende todo el mundo que no tiene red de seguridad de dinero robado sosteniendo sus ilusiones. Y si quieren saber el secreto que descubrirán, vivir con menos pero con dignidad intacta es infinitamente más satisfactorio que vivir con lujo construido sobre traición y mentiras que corroen el alma. Les dio 48 horas para decidir y firmar el acuerdo. Rodrigo y Valeria salieron de Jardines del Ocaso al atardecer, sus siluetas pequeñas y derrotadas contra el cielo anaranjado que prometía nuevo día después de la tormenta. Por primera vez en sus vidas adultas mimadas, enfrentaban consecuencias reales sin red de seguridad. Por primera vez, nadie los rescataría del abismo que ellos mismos excavaron. 2 años después, en abril con temperatura perfecta de 22 grados, Eleonora caminaba por las instalaciones de la Fundación Justicia para Mayores, proyecto que estableció con parte de su fortuna. La fundación ofrecía asesoría legal gratuita a ancianos víctimas de abuso financiero familiar. Ironía poética no pasaba desapercibida. Su teléfono sonó. Número desconocido. «Mamá», era Valeria,
No habían hablado desde la sentencia 18 meses atrás. Quería que supieras que terminamos de pagar la restitución completa. Último pago hecho hoy. Rodrigo trabaja como asesor financiero junior ganando $2.400 mensuales. Yo gerencio una boutique con $2.100 al mes. Vivimos en apartamentos modestos. Tomamos transporte público. Y por primera vez en nuestras vidas, su voz se quebró. Entendemos lo que significa ganarse el pan honestamente. Entendemos lo que nos quisiste enseñar. Eleonora sintió lágrimas corriendo por mejillas arrugadas. ¿Y cómo se siente? Valeria rió. Risa mezclada con llanto pero genuina. Aterrador. Humillante. Pero también liberador. Ya no tengo que fingir ser alguien que no soy. Ya no cargo el peso de mentiras. En el fondo se escuchó voz de Rodrigo. Dile que mi hijo, tu nieto de 6 años que nunca conoció el abuelo, me preguntó ayer por qué ya no tenemos el auto grande. Le dije la verdad, que papá hizo cosas malas y está aprendiendo a ser mejor persona. Y él dijo, entonces estoy orgulloso de ti, papá. Eleonora cerró los ojos, permitiendo que esas palabras sanaran heridas de 15 años. Vengan a cenar el domingo. Quiero conocer a mi nieto. Y quiero comenzar a reconstruir lo que perdimos. No el dinero, sino la familia real. Colgó y miró por la ventana de su fundación donde ancianos vulnerables recibían protección que ella pudo darse pero otros no. Pensó en su tío Augusto, en su esposo Ricardo, en las decisiones dolorosas que salvaron a sus hijos de convertirse en criminales completos. Y por primera vez en 2 años, sonrió con paz genuina. Porque a veces, la historia más grande que puedes contarle al mundo no es sobre tu éxito, es sobre las lecciones brutales que diste por amor, sobre el imperio que no heredaron tus hijos, sino que tuvieron que ganarse, sobre el día en que dejaste de ser madre que rescata y te convertiste en madre que enseña. Y esa, querido oyente, es la lección final. El dinero heredado desaparece en 3 generaciones, pero las lecciones de integridad duran eternamente. Comenta si esta historia te hizo repensar lo que significa el amor familiar verdadero. Comparte si conoces a alguien que necesita escuchar que las consecuencias no son crueldad, son la forma más pura de amor. Suscríbete porque la próxima historia que traemos probará que la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos, sino convertirlos en mejores personas a pesar de ellos mismos. Nos vemos en la próxima historia donde la justicia no es ciega. Tiene 73 años, cuenta bancaria secreta, y paciencia de estratega que jugó ajedrez durante 15 años para dar jaque mate perfecto a la codicia familiar.